Lelouch Lamperouche vs Light Yagami. Cuando hablamos de animes que tienen como premisa el cambio en la humanidad regido bajo una persona con poder que escala la divinidad, lo primero que se nos viene a la mente son dos animes clásicos en esto, el primero Death Note y el segundo Code Geass. Antes de continuar te invito a que me sigas en mis otras redes sociales, subo contenido relacionado al fitness, pero te podrás entretener y me apoyarías mucho. Continuando, ambos animes están cimentados bajo la premisa de realizar un cambio que trascienda a la humanidad, bajo un poder sobrehumano, con personajes que a lo largo de la trama demuestran ser inteligentes, manipuladores y estrategas, por citar algunas características, pero con motivaciones distintas. Las acciones de Light podrían ir tal vez en una tendencia más altruista, al buscar el bien común, sin ningún beneficio, pero no estaría aquí del todo debido a la subjetividad de la moralidad de sus actos. Por otro lado, la motivación de Lelouch era enteramente egoísta. El cambio estaba enteramente basado en el odio a la corona por lo que le habían hecho, y en la protección de Nanali que surgió de esto, sin preguntarle alguna vez lo que ella quería. Ambos personajes tenían alter egos, Light con Kira y Lelouch con Zero, además de trastorno antisocial de personalidad, que se trata de una afectación mental por la cual una persona tiene el patrón prolongado de explotación, manipulación o violación de los derechos de otros sin ningún remordimiento. Ambos querían implantar sus ideologías por medio de una dictadura. Ambos querían hacer del mundo un lugar mejor, donde el mal fuera minimizado de la mayor manera posible, hasta el punto de que llegase a ser inexistente. Sin embargo, la trama nos demuestra que el que más se acercó a esto fue Lelouch. ¿Qué fue lo que hizo bien Lelouch que Kira no? Empecemos hablando de Light Yagami. Light Yagami era hijo de un policía, tenía un pensamiento crítico sobre la maldad de las personas, mostraba inteligencia y un comportamiento correcto. No tenía grandes aspiraciones, pero se nos muestra a lo largo de la historia que iba encaminado a ser un policía con tal vez mayor impacto que su padre, quien era jefe de departamento. Sin embargo, en la pérdida de la memoria al renunciar a la posesión de la Death Note, también demuestra tener un alto sentido de la justicia. ¿Qué sucede cuando recibe la Death Note? Light no se muestra totalmente convencido de su uso, y se cuestiona si es lo correcto o momento, al acabar con los motociclistas. Sin embargo, su fuerte convicción a sus ideales lo hace declinarse a que sí es lo correcto. De hecho, a que él es el único que podría hacer uso de esta herramienta pese a que podría perder todo, incluso su mente, al tratar de no verse sobrepasado por el poder y responsabilidad que le concedía tener una Death Note. Sin embargo, aquí se nota más su trastorno narcisista. Incluso antes de tener en su poder el Death Note, él ya se sentía superior al resto e incluso presumía de su calidad moral y de su inteligencia, que eran diferentes a las de cualquier otra persona. A sus 17 años se consideraba con un nivel de madurez mayor que el promedio. Él ya poseía este trastorno, pero cuando el cuaderno llegó a sus manos, este creció exponencialmente hasta el punto de creerse el dios del nuevo mundo. Este video no abarcará enteramente la historia de ningún personaje, sino en qué cambió para obtener los resultados que obtuvieron, aunque ambos poseían grandes similitudes. Precisamente su fuerte convicción a sus ideales, en suma de su narcisismo y el poder Shinigami, que puede hacer referencia a la espada de Damocles, al igual que sucede con el Geass, Light tendría que pagar un gran precio por un gran poder. En el transcurso de la historia, el personaje de Light muestra inflexibilidad. No repara en acabar con personas que sean buenas o malas, y esto considero que es un punto importante, ya que nos dirá el rumbo que llevaría el personaje. Al acabar con Pember o incluso con el L falso, sin saber si este era bueno o malo, Light cruzó una línea en la que con sus ideales tan arraigados no repararía en acabar con alguien bueno o malo sin titubear. Al considerarse este a sí mismo un dios, no se le puede juzgar sus acciones como buenas o malas. Entonces, va haciendo historia y aliados a lo largo de su ascenso como el dios del nuevo mundo. Todos sus aliados eran por admiración. Sin embargo, el problema de Kira fue el querer ser un dios siendo un humano. No estaba preparado a aceptar las consecuencias o a reducir sus privilegios por lograr su meta. En algún momento se desentiende de su meta, pese a seguir actuando bajo la premisa inicial. Su camino va cambiando más a convertirse en el dios del nuevo mundo. Si la historia nos hubiera llevado a que lo logró, entonces su postura hubiera sido la correcta, pero al no lograrlo, nos dejan claro que este fue su mayor error.
No estuvo dispuesto a reducir su postura ante el mundo con tal de lograr sus metas. No estuvo dispuesto a buscar colaboración real más allá de usar como piezas a sus aliados. Por esta razón es que al perder contra Nier muestra su realidad, que es un humano que se negó a aceptar sus limitaciones, que perdió pero tampoco logró nada por pensar que el pago del poder no aplicaría a él. Por otro lado pasamos a Lelouch. Lelouch como desarrollo propio de él antes del Geass se nos muestra muy poco. Sin embargo, mostraba el mismo narcisismo equiparable al de Kira al comienzo. Mayor que el de Light, estamos hablando que era equiparable con el de Kira, ya que se consideraba un genio de la estrategia. Consideraba su inteligencia superior al de las demás personas, y esto se nos deja ver en su conversación acerca de sus apuestas clandestinas, en juegos de ajedrez. A diferencia de Light, el futuro de Lelouch, pese a las características prometedoras del personaje, se nos hace entender que consistía en atacar a la corona, en cuanto tuviera los medios para lograrlo. Pero su suerte cambia cuando la espada de Damocles llega a él. Bueno, en este caso el Geass de Sisi, con quien hace un contrato. Nuestro querido personaje de igual manera obtiene un poder que trasciende a la divinidad, por lo que pone en marcha lo que mejor sabe hacer, que es armar estrategias. Por medio de su poder, que consiste en la manipulación de los demás, se hace de un ejército desde el inicio, mostrándonos sus actitudes al utilizar como peones en múltiples ocasiones a estos personajes que lo seguían. Pero no era similar a Kira, ya que él en ocasiones dejaban claro que eran piezas del tablero, las personas que peleaban junto a él. Claro que esto era cuando la situación se lo permitía. De cualquier forma, conforme Lelouch iba progresando en sus planes, la humanidad se iba mostrando en él, sus limitaciones y desde luego sus emociones, introduciendo en su camino a personajes como Karen, Suzaku y Shirley, esta última quien tendría más impacto en que Lelouch tuviera un cambio. Lelouch reconocía el afecto que sentía hacia las personas, sin embargo estaba dispuesto a romper esas líneas por lograr su meta. Ejemplo, utilizando el Geass con Suzaku, no se cuestionaba si lo que hacía era lo correcto, para él lo era. Sin embargo, el ser salvado por Shirley le hace empezar a cambiar, a cuestionarse si lo que estaba haciendo era lo correcto. Conforme pasa la historia va cometiendo ciertos errores, pero en definitiva va aceptando la culpabilidad de sus acciones al punto de entender que tenía que repararlos, así como no podría repararlos solo. Dos puntos importantes para que entendiera esto. El primer punto de inflexión es cuando Shirley le dice que hay cosas que no pueden ser manejadas únicamente bajo beneficios políticos como lo es el amor, ya que el amor te puede empujar a dar más de lo que podrías dar por ti mismo. El segundo es cuando no recuerdo exactamente quién, pero le dicen a Lelouch que cuando no tiene forma de solucionar las cosas por sí mismo, puede recurrir a alguien importante en su vida, que estará para él como lo es un amigo. Esto básicamente cambia el rumbo del personaje. Lelouch entiende su culpabilidad, entiende cómo los sentimientos de las personas pueden jugar un papel importante a la hora de luchar o unir. Entiende que muy probablemente no podría hacer las cosas y está dispuesto a no ver ese mundo que quería lograr con tal de que se lograse. En definitiva, podemos ver que las cosas suceden al revés. Lai es un personaje que conforme va desarrollándose la historia, va perdiendo su rumbo por el deseo de ser el dios del nuevo mundo, y Lelouch se consideraba un ente divino al inicio, pero conforme va avanzando la historia, va entendiendo cada vez la humanidad, dispuesto a aceptar su castigo por aceptar el poder de los dioses. Lelouch murió con todo el odio del mundo sobre sus hombros, ya que decidió que era la única persona capaz de cargar con ello, y terminó sin que la gente supiera que quien verdaderamente salvó el mundo fue él. Murió siendo un héroe que nadie recordará por ser bueno, sino por haber manchado su nombre con tanta sangre. Sin duda, ambos personajes pertenecen a grandes animes en cuanto a propuesta, historia y desarrollo. Son grandes animes con los que te puedes entretener y cuestionar varias cosas. Y bueno gente, me gustaría saber su opinión de estos personajes en la caja de comentarios. Yo soy Ken y si te gustó el video no olvides dejar tu like y suscribirte.